¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí. Estamos en el Eva Café, estamos en el Villa María Shopping, listos y preparados para abrir la mesa y hablar de un tema que es el tema tal vez lamentablemente, lastimosamente, que se ha sostenido durante los últimos meses, ya no sé cuántos en realidad. De eso vamos a hablar con Gaspar Sena, que es ingeniero, pero sobre todo está aquí invitado porque es decano de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel Villa María. Gaspar, junto con el saludo va el agradecimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. A veces uno, cuando no conoce los claustros, no conoce cuánto influye un centro de capacitación de este nivel y de hace tantos años en Villa María como es la UTN, ¿no? Eh, ¿Cuánto de lo que se produce en la UTN tiene impacto directo en la vida social? La verdad que yo te diría que la mayoría de las cosas que hacemos o todo lo que hacemos, hoy la universidad no tiene solamente un rol protagónico sobre sus ingenieros y sobre sus profesionales, sino también a través de las escuelas de oficio que tenemos, que lo que hacemos son formaciones cortas para gente por ahí que no tuvo la posibilidad de ir a la universidad. Entonces lo formamos en oficios, lo formamos en oficios, como te decía, que tienen que ver con que de manera muy rápida, en 4 meses, en 3 meses, puedan saber, por ejemplo, instalación de alarma, electricidad domiciliaria, instalación de aires acondicionados. Y luego la pata más académica, si se quiere, por ahí que es donde las universidades más aportan, y que tiene que ver con la formación de profesionales que luego se insertan en un medio socioproductivo que en el caso de Villa María es muy potente. Y yo creo que las universidades ahí jugaron, las dos universidades jugaron un papel muy importante. Mucho del desarrollo productivo y el desarrollo que tiene la localidad de Villa María tiene que ver con eso. Nuestros graduados no solamente integran los equipos de innovación, los equipos de ingeniería de las distintas empresas, sino que hay muchos de nuestros graduados que generan empresas, que generan pymes, Sí. y bueno, y que además generan empleo, digamos, con esa creatividad, con esa responsabilidad que tienen, generan empleo. Hay una demanda en este momento a nivel contexto histórico que ha crecido respecto a la UTN en cuanto a matrículas, en cuanto a capacitaciones. Sí, ahí lo que se observa desde lo histórico es que la gente en momentos donde hay crisis social, por decirlo de alguna manera, la gente elige estudiar. O sea que en ese sentido nosotros hemos crecido la matrícula un montón. Tiene que ver con eso desde mi punto de vista y también tiene que ver con que la universidad en este último tiempo ha ampliado su oferta académica con una avenida de una ingeniería nueva, que es la ingeniería civil, y después con la apertura de tecnicaturas universitarias, que también hay mucha gente que hoy prefiere estudiar carreras más cortas, carreras de 2 años y no carreras de 5 años. Nosotros hemos pasado desde el año 2022, que me tocó asumir a mí el decanato, de 2.000 estudiantes activos a 3.000 estudiantes activos. O sea que hubo un crecimiento en estos 4 años de un 50% de la cantidad de gente que va a la universidad. Bueno, y eso explica un poco también los objetivos de infraestructura que nos hemos planteado nosotros como gestión. Es muchísima, Es, son 1000 es, alumnos más. es un montón y la verdad que es un dato que lo analizábamos el año pasado cuando nos tocó salir, bueno, con los consejos departamentales, contarles un poco Sí. el estadio de estos 4 años y un poco qué proyectábamos nosotros para adelante. Y la verdad que nos sorprendió gratamente. Uno lo ve ahí en el día a día, la cantidad de gente, pero bueno, no hay nada mejor que ponerle el número a eso. Digo, los números son números, pero hay veces que ayudan a cuantificar. A veces pienso en cuestiones que forman parte del paisaje urbano, que uno piensa en que están ahí, que van a estar ahí y que no imagina la vida sin ella. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, un árbol. Uno pasa y no se pone a pensar, este árbol está acá desde antes que yo naciera, seguramente va a seguir estando y nada va a poder evitarlo. En el caso de la UTN hay generaciones que ya han nacido con la UTN, ¿qué Buen tal? Buen día, día, ¿cómo estás? con la UTN ya emplazada, con la UTN que al principio quedaba lejos y que ahora queda cerca, pero en realidad no es fruto del azar o de otra cosa que se sostenga este espacio. Tal, ¿Cuánto cuesta que esté la UTN abierta, que tal, siga funcionando? Tal cual. Ahí déjame hacerte una comparación, si se quiere, que hoy lo estamos viviendo. Cuando yo empecé a estudiar, como decías vos, íbamos caminando por Boulevard Sarmiento, íbamos caminando por la universidad y era un lugar donde estaba absolutamente despoblado desde el momento que nos donaron los terrenos. Y hoy ve que toda esa zona está absolutamente urbanizada. Y yo creo que la universidad en eso colaboró muchísimo. Y te decía, déjame hacerte la comparación con lo que hoy está pasando con la Universidad Nacional de Villa María, donde en un principio parecía que estaba lejos.
hace muy poquitos días atrás hubo un lanzamiento de un barrio nuevo, uno ve que a medida que la universidad se emplaza y que va teniendo espacio, va viendo que la gente empieza a radicarse cerca de los centros universitarios. Y yo creo que en el corto plazo la prolongación de Bolívar a España Claro. va a tener muchísima vida. Mantenerla, la verdad que cuesta muchísimo esfuerzo, cada vez más. A mí me gusta siempre compararlo en términos de las economías familiares, lo que pasa en las distintas familias, donde bueno, el costo de vida cada vez es mayor, los gastos de funcionamiento, digo, pagar los servicios esenciales, por ahí algo que tenemos que aprender nosotros es que por ahí usamos palabras que no se entienden y por eso trato de Sí, bajarlo a la economía. Pagar la luz, pagar el gas, cortar el pasto de tu casa, pintar sí. tu casa. Bueno, cada vez está siendo más complejo. Esos son los gastos de funcionamiento del sistema universitario. Y bueno, a nosotros hoy en la universidad, en la UTN Villa María, nos alcanza lo que recibimos de presupuesto del Estado, nos alcanza para el 35% de los gastos. El año pasado esos fueron los números, y si uno va para atrás, nos alcanzaba para un poquito más, pero la proyección que vemos para adelante es muy compleja. Nosotros pasamos de pagar 6 millones de pesos de luz por año a pagar 6 millones de pesos de luz por mes, Claro. con lo cual se multiplicó por 10. Hay una historia muy vieja que habla de una de las familias acabaladas de la Argentina, los Alzaga Unzué, que hablaban de que el hijo tiraba manteca al techo, ¿no? Con el tenedorcito. Hubo un momento en que las universidades tiraban manteca al techo, que malgastaban y que ahora en realidad tienen que reconocer que en épocas de vacas gordas mal administraron. No, al menos yo hace que estoy en la UTN desde el año 95 como estudiante y luego me tocó ocupar distintos lugares de gestión. El sistema universitario siempre reclamó por más fondos. Eh, cuando se hace el presupuesto universitario, por cada 100 pesos que destina el Estado Nacional en inversión en educación, por ley deberían ser 85 pesos para salarios y un 15% para gastos, o 15 pesos para gastos de funcionamiento. Y lo cierto es que esa proporción nunca se cumplió. Siempre estuvimos más cerca del 90-10. Y el resto, bueno, en el caso de Villa María, y hablo por ahí de las facultades que conozco de la UTN, tienen la posibilidad de tener vinculaciones con distintos sectores, que bueno, volviendo un poco a lo que hablamos al principio, ahí también la universidad aporta, digo, con los grupos de investigaciones, con docentes avanzados, con investigación aplicada, que tiene que ver con mejorar a lo mejor alguna partecita de la cadena de valor de un Sí. producto. Bueno, y eso hace que las empresas sean más eficientes y que la universidad pueda cobrar por eso un servicio. Bueno, y a través del cobro de ese servicio es que nos hacemos de fondos propios, que se llaman producidos propios. Y bueno, con eso hacemos frente a los gastos. Eh, Nosotros en la UTN de Villa María, la última vez que el Estado Nacional aportó para obra fue en el año 2014, y desde que yo tengo uso de razón, siempre fue un reclamo de las autoridades, de los decanos, de los docentes, bueno, de la gente que en ese momento le tocaba conducir los destinos de la facultad, que bueno, que los fondos no alcanzaban. Hoy hay una cuestión en donde gran parte de los estudiantes o de los jóvenes a veces se plantea o se dice que muchos apostaron a un proyecto político, pero que ya en el inicio de este proyecto político, cuando se tocó el tema de universidades, no dudaron, a pesar del voto que tuvieron, en salir a decir, che, yo te voté, pero esto no. Y que no le están creyendo, ¿no? Porque son masivas las marchas y uno sabe que ahí hay personas que votaron de una manera o de otra, pero que están de acuerdo en algo en particular o está de acuerdo en la sociedad misma, ¿no? Porque si hablamos de jubilados, discapacitados, gremios, todos estuvieron en la convocatoria que se realizó hace poco tiempo. Sí, ahí déjame decirte que en este último tiempo a nosotros nos tocó en las primeras marchas, siempre lo hicimos y lo hicimos en esta última, y uno lo que ve ahí en las primeras y la segunda marcha, allá en el primer año del gobierno del presidente Milei, uno lo que observaba era muchísima apatía de parte de los estudiantes cuando uno ingresaba y empezaba a decir, che, bueno, venimos por esto, por el problema que tiene la universidad. Enseguida los chicos no hacían caso, no escuchaban, y uno se notaba eh, que no les interesaba de alguna manera, como para decirlo claramente. Y es muy distinto a lo que nos pasó la semana pasada cuando nos tocó salir, que salimos y le Claro. volvimos a explicar, donde, bueno, muchos de los estudiantes empezaban a preguntar, incluso nosotros
los invitamos a que se informen, que se asesoren, que consulten, que sean críticos. Me parece que ahí es donde está el futuro de nuestro país, el presente y el futuro de nuestro país, y que hay que acompañarlos. Eh, a mí lo que me gustaría para adelante en general es tratar de que a nivel sociedad, a nivel país, podamos encontrar acuerdos sociales que no se cambien independientemente del gobierno que venga, que podamos definir que la educación es una inversión para nuestro Estado, que la salud es una inversión, que la seguridad, bueno, acuerdos mínimos sociales donde, bueno, que al presidente que venga o al gobierno que le toca venir, independientemente del color político que sea, sean cuestiones que no se toquen. Yo creo que hoy los estudiantes están entendiendo porque también lo ven en sus economías familiares, que Claro. tiene que ver un poco con todo. Y bueno, ven que ya no alcanza y el sistema universitario no es ajeno a eso. Ya como que el relato marcado o el discurso estatal ha sido más permeable, o les ha tocado vivir esa realidad, ¿no? Sí. Que hay una parte social a la que todavía no le ha tocado vivir esa realidad, porque si uno no habita la universidad, no sabe cómo funciona y se entera de cómo funciona por lo que le dicen en ese punto, ¿no? Sí, Creo que y hay una demonización también en ese punto, ¿no? sí, y también tuvo que ver con no sé si estrategia, pero con una postura que tuvo el sistema universitario en estos 2 años, donde digamos, hacer el reclamo, pero no poner en juego, por ejemplo, un ciclo lectivo, poner en juego alguna Claro. asignatura. Entonces, es algo que debatíamos internamente muchísimo nosotros y finalmente terminó ponderándose esta posición donde bueno, que eventualmente alguna medida de fuerza que no fueran todos los días. O sea, en eso digo como generación hemos tratado de sostener la educación y que nuestros estudiantes no perdieran el ciclo lectivo. ¿Y por qué te lo digo? Te lo digo porque Sí, era muy difícil trasladar a los estudiantes de que nos estaba pasando algo, que nos estaba doliendo o a sí, dónde nos estaba doliendo, porque ellos en definitiva cuando iban todos los días a la facultad nada cambiaba, claro, internet funcionaba, los baños estaban limpios, había papel higiénico, compran papel higiénico también dentro de los gastos de funcionamiento, tienen que ver con claro. todo eso. Entonces la luz se prendía, los profesores iban a dar clases, entonces era muy difícil tratar de comunicarle a nuestros estudiantes que teníamos un problema que no era solamente un problema de gasto de funcionamiento, que era un problema de financiamiento general, que atentaba en contra de nuestros docentes, que atentaba contra nuestros investigadores, cuando ellos iban a la universidad y no cambiaba nada. Y Gaspar, vos sos ingeniero, ¿no? Sí, Ingeniero en sistemas. en sistemas. Y muchos docentes de la UTN son ingenieros. ¿Por qué no decidieron y dijeron, che, yo con un trabajo privado cubro esto, me hago menos mala sangre, que se acomoden como puedan? Chao. ¿Por qué algunos se siguen quedando todavía a resistir sabiendo que tal vez en el sector privado pueden vivir mucho más tranquilos? Y porque tienen una profunda vocación de servicio, fundamentalmente por eso. Muchos de nuestros docentes, y te diré también de nuestros trabajadores no docentes, que en las categorías iniciales hoy están cobrando por debajo de la línea de pobreza, hasta la categoría 5 están cobrando por debajo de la línea de la pobreza, uno ve que tienen un sentido de pertenencia y una vocación de servicio que la verdad que es lo que en definitiva termina haciendo que las universidades puedan seguir abriendo sus puertas, que puedan seguir enseñando y que podamos seguir educando. Bueno, yo lo mencionaba ayer un poco en el cierre de la marcha, que nos tocó dar un mensaje un poco a la comunidad, que no son cosas donde nos sentimos cómodos saliendo a reclamar en las marchas. Nosotros nos sentimos cómodos más en las aulas, en los laboratorios, pero bueno, para que todo ese engranaje funcione y empiece a girar, necesitamos fondos, necesitamos financiamiento. Es que no estudiaron para eso, ¿no? Y no Tal se cual. prepararon para eso. Imagino que ningún docente pensó que iba a tener que hacer esto e incluso a algunos les fue novedoso, porque eh, a mí en la historia yo no muchas veces he visto que toda la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica se una. Y en este caso, no solamente que sea unido, sino que sea movilizado. Eso vos como parte de la institución en tantos años que me decís, también lo debes estar viendo. Sí, y bueno, un poco, recién me quedé pensando en lo que te decía, y por ahí creo que tiene que ver con la idiosincrasia de nuestra universidad y con la formación que tenemos. Uno por ahí, si esto lo lleva a una universidad donde se discute política, obviamente que debe ser mucho más distinto. En el caso nuestro, al ser una facultad de ingeniería, por ahí estas cosas Claro. cuestan, pero creo que los chicos tienen que entender que
por ahí uno escucha mucho, no solamente con los estudiantes, sino en la sociedad en general, escucha mucho que no se meten en política o que por ahí no participan de una votación. Y bueno, y el argumento es, total, yo mañana me voy a tener que levantar y voy a tener que trabajar de la misma manera. Y eso no está en discusión. Creo que independientemente de que el gobernante que le toque estar en ese momento, todos vamos a tener que trabajar y todos vamos a tener que seguirlo haciendo, creo que ojalá hasta que nos jubilemos, hasta el último día. Pero el contexto importa. O sea, no es lo mismo que haya un gobierno por ahí que crea que crea en la industria nacional, que crea en el desarrollo productivo, que aporte a la educación, que aporte a la seguridad, que aporte, bueno, en el caso de los jubilados, vos mencionabas recién, hay muchísimos sectores que están mal, a un gobierno que no lo haga. Entonces, desde ese lugar me parece que tenemos que informarnos, tenemos que invitar a la sociedad que participe, que sea crítica, que se informe y que después tome la definición en definitiva que quieran, pero que lo hagan desde un lugar de muchísima responsabilidad y con responsabilidad. Hay una cuestión, hablabas de los talleres recién, de los cursos de oficio que se brindan, y estos son con una apertura a aquellas personas que incluso no han terminado la educación secundaria, pero que se pueden capacitar. Hablamos de un vecino, una persona, un joven que puede ser electricista matriculado, eh, lo cual no es menor. En un panorama competitivo hoy en ciudades en crecimiento, Villanueva creo que es uno de los lugares donde están aportando también Sí. hace poquito, que un sector social de Villanueva pueda, cerca de su casa, capacitarse y saber que tiene el sello de la UTN, es un valor enorme. Es decir, una persona de un sector más relegado, que geográficamente cumple otros compromisos que no lo pueden dejar, puede tener un trabajo y a la vez también obtener eso, ¿no? Y la verdad que no sé si ustedes toman dimensión o lo han visto en el momento de que se reciben las personas, la fuerza que genera. Sí, lo vivimos cada año, cada vez que hacemos el cierre de la escuela de oficio con los certificados. Ahí déjame contarte que durante mi gestión, no me voy a acordar del año ahora, pero creo que fue el segundo año, en el año 2023, nos poníamos contentos porque estábamos entregando el certificado número 10.000 de la escuela de oficio. Y el año pasado, allá por el mes de octubre, entregamos el certificado 15.000. O sea que eso también demuestra un poco el crecimiento que ha tenido la universidad con esta política que implementamos, que tiene que ver no solamente con dar oficios en Villa María, sino como vos decías, en Villanueva, fuimos a Ballesteros, estamos en Belleville, hemos avanzado para James Cray, bueno, para Tío Pugio, para las distintas localidades que nos solicitan. Y en ese escenario que vos mencionabas recién, uno ve la alegría de la familia, no solamente de quienes se egresan y que van a buscar su título, su certificado, sino también de toda la familia, porque es la universidad la que les está dando el certificado. Es impresionante la fuerza que tiene el sistema universitario, no solamente de lo que significa con el sello, digo, de la universidad, sino del cambio que genera en la gente que de un día para el otro pasa a ser matriculado, de un día para el otro pasa a tener un oficio, y de alguna manera tiene que ver con esto que por ahí se está hablando mucho, no le demos el pescado, enseñémosles a pescar. Bueno, la universidad les enseña a pescar, les da un oficio para que ellos puedan tener todos los días y que puedan primero crecer como personas, luego poder llevar el bienestar a sus familias. La verdad que sobran ejemplos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un chico en barrio Florida de Villanueva, ya siendo padre, ya trabajando, ya con un hijo más en camino, que consiguió ser electricista matriculado por medio de estos cursos. Y de este lado hay una cuestión empírica que yo observé. Yo te quiero preguntar si es una cuestión excepcional o es una cuestión común, porque hay una discusión hoy que también se plantea de que la educación pública es para las clases acomodadas, que tienen la vida resuelta, que ningún hijo de vecino estudia, sino que tiene que venir de un sector más pudiente. ¿Cómo lo viste vos adentro de eso? No, yo veo todo lo contrario. Si bien es cierto que por ahí a lo mejor la matriz social en este último tiempo ha cambiado, en estos últimos 20 años ha cambiado, y en buena hora que sea así, nosotros en nuestro caso nacimos como Universidad Obrera y no nos podemos olvidar de esos inicios. En el año 48, cuando se crea la Universidad Obrera Nacional, el objetivo de nuestra universidad era que los hijos de los trabajadores pudieran ir y pudieran estudiar y bueno, y de alguna manera promover esta tan mencionada movilidad social ascendente. Era para eso, era para los ingenieros de fábrica famosos
que pudieran mandar sus hijos a la universidad, y por eso en nuestra idiosincrasia general, que eso obviamente se ha ido modificando, porque la sociedad se ha modificando. En ese momento se cursaba por la tarde, solamente por la tarde-noche. Claro. Y la universidad, en particular nuestra universidad, que eso lo descubrí hace muy poco, digo, hace algunos años cuando me tocó ser decano y uno empieza a ver cómo funciona el resto de las universidades. Nosotros cursamos en algún punto como un secundario. Nosotros tenemos horario mañana o siesta o tarde, entonces Claro. tenemos muy arraigado dentro de la cursada de la universidad que nuestros estudiantes puedan trabajar. O sea, más del 45% de nuestros estudiantes trabajan, y de ese 45, el 80% lo hace en actividades que tienen que ver con lo que estudió. Y en general, cuando uno mira la tasa de egreso o mira la cantidad de egresados y hace la consulta, más del 85% son primera generación de egresados. O sea, es gente que viene de familias trabajadoras, o por ahí de familias que en el último tiempo les ha tocado vivir una situación económica un poco mejor, pero uno ve muchísimo crecimiento social en la gente. Yo tengo amigos míos personales que cuando y no para ser autorreferencial, amigos míos que venían de familias muy humildes, muy pobres, y hoy uno los ve como un profesional egresado, con una buena posición económica, y eso es lo que genera la universidad. El 60% de nuestros estudiantes, también como otro dato importante, no son de Villa María, sino que son de la región. Y de esa cantidad de estudiantes de los que egresan, yo te diría que un 95% se queda a vivir en Villa María. Si vos analizas el crecimiento que tuvo de Villa María desde el punto de vista de la población, desde que está en la Universidad Nacional, y lo comparas con lo que pasa en la zona, Villa María creció muchísimo a nivel de población. Entonces eso genera movilidad, porque esa gente compra, porque esa gente alquila, porque esa gente vive en la ciudad. Y bueno, genera movimiento en la economía de Villa María y de la región. En ese punto, a ver, hay una cuestión de la universidad pública, hay una cuestión de la provincia con boleto educativo gratuito, eh, pero hay otras cuestiones del quehacer diario que complican a las personas de la región. ¿Se han modificado números a esta altura del año? ¿Ha habido deserción, intermitencia en la asistencia? ¿Has visto algo de eso? No, lo que sí hemos visto a principio de año con el boleto educativo gratuito, tuvimos nosotros desde lo particular en la facultad un inconveniente porque los sistemas no se conectaban. Bueno, cosas que pasan en el día a día del funcionamiento de las universidades. Eh, y lo que nos llamó la atención era la cantidad de estudiantes que en ese momento empezaron a llamar por teléfono. Me acuerdo un caso de un estudiante de Belleville que nos decía que si esto no se resolvía en el corto plazo, ella no iba a poder seguir, una mujer, no iba a poder seguir viajando, porque gastaba 10.000 pesos por día en pasajes. Para venirse de Belleville viajaba todos los días. Eh, no, hoy, bueno, hoy la provincia ha salido a cubrir esos espacios que a nivel nacional se han abandonado, donde la nación se ha retirado. Y lo mismo ha hecho la Municipalidad de Villa María en distintos lugares. Entonces, por ahí hoy el sistema universitario se ha buscado por ahí en los dirigentes que entienden que la educación es un motor de movilidad social ascendente, es un motor de desarrollo productivo, es un motor que genera riqueza. Nos hemos vinculado bueno, con el intendente de la ciudad de Villa María, o obviamente con el gobernador, con los distintos sectores políticos que entienden que la educación es parte de la solución y no parte del problema que tiene esta Argentina. Y bueno, en ese sentido hemos podido inaugurar las residencias el año pasado, donde el intendente Acastero, la verdad que nos ha ayudado muchísimo para poder conseguir los elementos que hacían falta para poder equipar esas residencias. Y bueno, la verdad que uno agradece todas esas cosas, porque en definitiva terminan siendo para los estudiantes. Y decirte también que en el caso de las residencias universitarias de la UTN, creo que la Universidad Nacional pasa exactamente lo mismo, no son gratis. No es que el estudiante va y no paga como si fuese un alquiler. Obviamente no es un alquiler que no sea algo imposible pagar, sino que todo lo contrario. Y ahí lo que buscamos nosotros como programa, que está escrito de esa manera, es que aquellos estudiantes que son el 60% de nuestra matrícula, que vienen de la zona, ese desarraigo que significa por ahí vienen solo de sus localidades, Sí. encuentren en la misma universidad un lugar donde poder armar grupos de estudio, donde pueden hacer nuevos amigos, donde poder avanzar en sus carreras. Y luego, cuando se ponen de acuerdo, se hacen amigos, que de hecho ya este año nos pasó.
hubo 4 chicos que dejaron las residencias y fueron a alquilar a un departamentito ahí Sí. cerquita de la facultad. Eso es lo que busca la universidad, es tratar de ayudar a aquellas personas por ahí que no tienen la posibilidad de entrada alquilar un departamento, los acompañamos en ese primer momento y luego los alentamos a que busquen compañeros, busquen amigos, que vayan haciendo grupitos de estudio y que luego alquilen en la ciudad. La última, que tiene que ver con una cuestión de la sinergia que se genera con la UTN a nivel Villa María, porque estoy viendo, bueno, hace un tiempo atrás se hablaba de la visita de inversores chinos a la ciudad, que decían que uno de los puntos tenía que ver con la calidad y la proximidad de egresados profesionales que tiene la ciudad. Otro tiene que ver con un anuncio de una obra de la Energía Provincial de Energía Eléctrica también. Y, y yo no sé si son cosas que van a la par, la gestión estatal con la gestión educativa. Si tal cosa se da porque está la UTN y si no estuviera la UTN no podría suceder, o si bien es por una decisión conjunta que se ha dado en este momento histórico. No, mira, hay un dato concreto respecto a eso que cuando el intendente Castero lo cuenta, él dice que acá vio la definición que toma de radicarse donde está es porque existía una universidad o 2 universidades que podían ser de alguna manera las proveedoras de conocimiento, las proveedoras de egresados que eran los que les hacía falta para poder cubrir los distintos puestos que en la empresa. Entonces hoy cuando uno mira a Cabío o cuando mira cualquier empresa de la ciudad, ve que hay muchos ingenieros de la UTN, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de higiene y seguridad. Hay muchísimos ingenieros trabajando en la industria que de otra manera no hubiera sido posible. En el caso de esta empresa china que está por venir, bueno, obviamente que hemos sido invitados y uno la verdad que agradece esa posibilidad de poder estar porque nos sirve para poder contar qué es lo que la universidad hace, cuáles son los recursos que forma. Y en ese momento, en la reunión que me tocó estar a mí, fue un dato que a los inversores les importó, independientemente de lo que termine pasando, ojalá ¿Sí? se radiquen en la ciudad, les importó y tomaban nota y nos preguntaban qué ingeniería y qué posibilidades había de poder traer ofertas nuevas. Así que la educación a nivel mundo es una herramienta que todos los gobiernos la tienen en la agenda y que es muy importante para el desarrollo. Cuando vos recién mencionabas lo de EPEC, EPEC está haciendo una instalación de un parque solar muy grande aquí cerquita en la ciudad de Arroyo Cabral. Y nosotros hemos colaborado como universidad, lo digo, en el desarrollo de una billetera virtual que lo que hace es tokenizar la energía, digitalizar la energía, para decirlo de manera simple, Sí. bueno, que básicamente lo que hace es poder contabilizar la cantidad de kilowatts que genera un parque solar y eso mandarlo a una billetera virtual. Y ahí el beneficiario de esa billetera virtual lo que puede hacer es comprar cosas o transferir a otra billetera virtual para pagar otros servicios de otro local o de otra industria, de otra empresa que tenga. O incluso creo que la provincia estaba trabajando en esto, que creo que todavía no ha salido, pero hasta tener beneficios fiscales porque eso también implica un ahorro en la huella de carbono. Me acuerdo en algún momento cuando yo apenas había asumido, nos habíamos sentado con EPEC y una de las grandes problemáticas que existía era que había todo un debate a nivel sociedad que decía que había que ver cómo se hacía para consumir menos energía. De hecho, uno cuando ve electrodomésticos, ven categoría A, categoría B, categoría C. Y bueno, Sí. y el gerente de EPEC en ese momento nos decía, la gente, la humanidad va a necesitar más energía, no menos energía. Entonces lo que tenemos que ver es cómo hacemos para construir energía o para poder generar energía, para decirlo bien, generar energía que sea limpia, que sea verde. Bueno, y ahí donde la universidad aportó desde un lugar, creo que ese es un proyecto que creo que no, ni nosotros hoy tomamos dimensión de la importancia que tuvo y que tiene. Eso nos iguala a países como Alemania, nos iguala a países como España, donde eso hoy ya está obviamente implementado y ha tenido un gran impacto y hoy ese desarrollo que ha tenido la empresa de energía Córdoba ha sido gracias a la vinculación con la universidad y no lo planteo en términos, digamos, creo que las 2 instituciones han salido beneficiadas, nosotros por poder hacer la transferencia y la empresa también, bueno, para poder aplicar eso y poder pensar en un desarrollo distribuido. Gaspar, agradecerte la visita, la verdad que siempre es bueno saber la vida universitaria desde la vereda para adentro. Y creo que es la tarea que todos tenemos que tener de cierta manera, de una u otra forma, pasar por la vereda, pero
meterse un poquito a ver qué pasa y creo que lo hemos hecho en esta charla, así que te quiero agradecer la visita. No, por favor, gracias a vos, bueno, a todo el equipo. Ese es un debate que hoy tenemos muy puertas adentro, porque creo que las universidades nos falta salir de un poco del cerco. Por ahí creemos que nuestra sociedad conoce absolutamente todas las cosas que hacemos y bueno, evidentemente, al menos por lo que uno ve y bueno, por el ataque sistemático que hemos sufrido en estos últimos 2 años, ve que se están poniendo en duda muchísimas cosas que nosotros entendíamos como discusiones zanjadas, que discusiones que estaban ya dadas, bueno, y evidentemente no. Entonces ahí hay cuestiones para revisar y creo que este trabajo que ustedes están haciendo tiene que ver con ayudarnos en eso, así que bueno, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gaspar Sena, decano de la UTN con nosotros, en un programa que si recién llegás lo podés ver a través de las redes de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana.